Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sumén y su mujer distinguida lo invitó con insistencias a comer en su casa. Desde entonces siempre Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión ella le dijo a su marido: yo pensé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así hizo. Cuando Eliseo regresó a Sumem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra del Señor. Proclame sin cesar la misericordia del Señor. Proclame sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más fuerte que los cielos. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que tu luz camina, que tu nombre se alegra a todas horas y a él llena de orgullo su justicia. Feliz porque tú su honor y su fuerza y exalta tú por favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo Israel es nuestro Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien nos recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Hace 3 domingos escuchábamos las lecturas del Santo Evangelio según San Mateo, en donde el Señor elegía a unos apóstoles. Aparte son sus discípulos, que son la multitud. Dentro de ellos elegía a 12. Y se mencionaba en el Evangelio, como digo, de hace 15 días, los nombres de cada uno de los que eligió el Señor, para que ellos llevaran su palabra, llevaran la buena noticia. El domingo, hace 8 días, escuchábamos la primera instrucción que el Señor daba a esos apóstoles que había sacado de entre sus discípulos. Y les decía: no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Esa es como la secuencia. Y ahora les está diciendo una cosa muy interesante que yo también voy a desarrollar. Dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Está hablando de sus apóstoles. Entonces, habla por consiguiente ahora al que lo va a seguir muy de cerca, de sus apóstoles, aquellos que eligieron también hacerle caso a Dios. Entonces también van a recibir una recompensa. De eso vamos a hablar ahora, solo que en el lado contrario. El que recibe al enviado del Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿El que qué? El que recibe al enviado del Señor. De eso vamos a hablar de eso. Es decir, de la recompensa de profeta, como dice, pero del que recibe al enviado de Dios. 1, 2, ahí está. Del que recibe al enviado de Dios. Pero antes voy a hacer una advertencia, un comentario entre paréntesis. Lastimosamente ustedes saben que hay enemigos de la iglesia. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que los sacerdotes quieren tener como el control de las personas. Ahí dice, por ejemplo, la masonería o la New Age, la nueva era, que los sacerdotes han pues echado en doble llave, en cerrojo, el saber, para que la gente no se entere, para que ellos puedan manipularlos. Los intelectuales también acusan de la misma realidad a los sacerdotes para manipulación de los fieles o manipulación de la gente. Pues Dios me libre de hacer eso en el caso mío como sacerdote. Y ustedes perfectamente saben que el sacerdote no lo dice para manipulación, sino como dice Jesucristo. Eso lo escuchábamos también hace unos cuantos domingos, que Jesucristo se compadecía de la gente porque andaban como ovejas y no tienen pastor. Es decir, pues por allá andan perdidos, se caen en barrancos, se lastiman, se hacen daño. Es decir, son parábolas que significa que la gente no es feliz, la gente no va por buen camino, ¿verdad? Porque pues la gente somos muy malos conductores de nuestra propia vida. Por consiguiente, lo que voy a decir, por supuesto que no es para manipulación de nadie, sino por el contrario, para salvación. Así como una mamá regaña a su hijo o a su hija y le dice: mi hijo, esto no puede hacer usted, porque con esto se va a hacer daño. Entonces así habla la iglesia. Esas son las palabras que voy a utilizar y esa es como el criterio que voy a utilizar. Bien, entonces hablemos un poquito, como digo, de la recompensa. Y lo digo porque en la actualidad, lastimosamente, como ya he dicho, los enemigos de la iglesia han intentado, digamos, acallar la voz de la iglesia. Y ustedes saben perfectamente que
que ahora los que tienen la cátedra del mundo, una vez también dijo Jesucristo, en la cátedra de Moisés se han sentado mucha gente, pero bueno, ese comentario también lo hago yo ahora, porque la cátedra del mundo ahora, es decir, el saber a quién le cree la gente, le cree, por ejemplo, a los científicos le cree la gente. Entonces, la gente le hace caso al hombre con bata blanca de profesional, porque él es el que ha estudiado ciencia, él es el profesor, él es el psicólogo, él es el sociólogo, él es el experto en esta área, y por consiguiente la gente le hace caso a él. Cuando uno en realidad sabe de que muchos de ellos, no voy a decir por supuesto que es de manera general, pero sí muchos de ellos lastimosamente sí lo hacen con afán lucrativo, y dicen una cantidad de cosas que en el fondo uno sabe que no es verdad. Pero saco esto porque en ese sentido la gente ha dejado de apreciar, de valorar al pastor, al sacerdote, al enviado de Dios. Y entonces cuando pasa el padrecito en algún parque, pasa el padrecito en la calle, entonces la gente le queda viendo como un bicho raro. ¿Y quién será ese fulano? Peor cuando es desconocido, como su servidor. Entonces la gente ve, y entonces ¿quién será ese fulano? Entonces le hacen una cara. Entonces ya hasta cuando ya lo presentaron, entonces, es el padrecito tal. Sí, pero es que antes, cuando lo vio vestido de sacerdote, entonces ya primero desconfió. Mucho menos le va a dejar entrar usted en su casa. Entonces la gente ha perdido la sensibilidad del enviado de Dios. Ha perdido la sensibilidad. Y esto tenemos que recuperarlo. Porque como dice el mismo Jesucristo, le dice a sus apóstoles: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Si usted recibe al enviado de Dios, por supuesto, al enviado legítimo. Y ese es otro tema que no lo voy a mencionar ahora, pero uno tiene que aprender a distinguir quién es el enviado legítimo de Dios, para poder entonces invitarlo a su casa, invitarlo a tomar, en el caso moderno, pues invitarlo a tomar un café, pues una galletita, una merienda, como dicen los españoles, pues, o como decimos nosotros, una refacción, pues, y dialogar tan tranquilamente. Y yo les garantizo, hermanos, de que el que recibe al enviado de Dios, realmente recibe una recompensa. Yo lo he visto. Y como dije, el comentario entre paréntesis, esto, solo que ahora lo voy a enfocar de otra manera. Es decir, este también es entre paréntesis. Esto tampoco lo digo para que ustedes pues alaben al sacerdote como que fuera Dios. No, sino que ustedes tienen que ver al sacerdote, al enviado de Dios, a Cristo mismo, aunque sea feo como yo, aunque tenga mal carácter el padre que bravo es. Sin embargo, a pesar de eso, uno sabe que es el sacerdote y por consiguiente uno tiene que valorarlo. Porque miren, bendito sea Dios, en nuestra cultura latina, aquí estamos en Guatemala específicamente, y lo menciono por la grabación, en toda Latinoamérica, pues todavía se valora al sacerdote. Pero si vamos a otras latitudes del mundo, por ejemplo, de cuenta Europa, de cuenta en el continente asiático, toda la China, todo el Japón que es comunista, todo ese tipo de latitudes, entonces ven al sacerdote y no ven ni siquiera a un hombre, sino que incluso encuentran a alguien con quien divertirse, a alguien a quien despreciar. Uno, como nosotros tenemos contacto con varios sacerdotes, en todos los sacerdotes que vienen de Europa nos dicen que cuando lo ven caminando, peor si lleva traje clerical, como lo tengo yo ahora. Entonces hay gente que les escupe en la cara, y entonces hay quien los insulta, hay quienes pasan y se pasan burlando de ellos. Y por supuesto que no es un reclamo, porque Cristo lo anunció, ¿verdad? A mí me persiguieron, a ustedes también van a perseguir, no es que nos estamos decepcionados de eso, pero lo que estoy poniendo en tela de juicio ahorita, o sea, estoy poniendo a la luz, es que lastimosamente ahorita al enviado de Dios ya no se le valora. ¿Por qué? Por supuesto que hay que dar una historia de pensamiento humano.
una historia filosófica para aclarar todo eso y por qué se llegó a una tal desvalorización del enviado de Dios. Pero en ese sentido la gente se pierde la recompensa que Dios promete, como dice aquí, promete al que recibe al enviado de Dios, al que le dé, como dice aquí, aunque sea un vaso de agua. Yo tengo muchas historias que contarles, pero pues tal vez voy a contar una. La misma instrucción, la misma lectura de hoy nos da un ejemplo de aquella persona, aquella familia que recibe al enviado de Dios. Leamos la primera lectura. Dice: un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida, es decir, una mujer de aquellas de la alta sociedad, ¿va?, le invitó a comer en su casa con insistencia. Y dice, desde entonces siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. Y empieza la anécdota, dice: en una ocasión ella le dijo a su marido: yo sé que ese hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios, a mí me consta, dice ella, es un hombre de Dios, vamos a construirle una habitación. Que no solo quiso quedar en la tacita de agua, sino que va más allá. Le pondremos ahí, podemos construir una habitación, le vamos a ponerle una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede ahí cuando venga a visitarnos. Está contando una anécdota que le pasó un poquito graciosa al profeta Eliseo. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó de Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces dice, le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El hombre de Dios, el profeta Eliseo, se sentía tan agradecido que necesitaba como devolver el favor. Y como ha dicho un sacerdote, Dios nunca se deja vencer en generosidad. Y entonces viene el criado y le dice: pues qué sé yo, no tiene hijos. Y entonces ya se le prendió el foquito a Eliseo, le dice: llámala. Y le dice esto: oiga, para nosotros de pronto no tiene mucha resonancia ni mucha importancia esa promesa que le hace Eliseo, pero ya vamos a ver por qué. Dice, el criado le dijo: mira, no tienen hijos y su marido ya es anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Para nosotros eso no tiene mucha importancia, mejor si no hay hijos. La gente hoy no valora eso. Pero si uno va a los pueblos antiguos, ¿saben qué? Se los voy a decir de esta manera. Nosotros hoy, ¿qué valoramos? La materialidad. Por ejemplo, hoy vi un meme en las redes sociales en donde estaba un joven, pues con sus piernas cruzadas, elegante él, diciendo, y el escrito era: yo viendo cómo mis hermanos se pelean por la herencia que ya me la dieron a mí. Está tan tranquilo él porque ya tiene seguridad donde caerse muerto. Eso es el hijo para la persona de esta latitud, de esos pueblos antiguos, es la seguridad de su ancianidad. ¿Por qué? Aquí hay un montón de cosas que decir. La mujer antigua que no podía tener hijos era una mujer algo así como maldita, que no podía tener hijos, era como un desierto. Y encima de eso también la seguridad, como ya he dicho, nosotros ponemos nuestra seguridad en una herencia de tierra, pero la seguridad de esos papás era que para tener comida y vivienda en donde estar en su ancianidad, para eso era el hijo. Encima de eso hay otra cosa. Para ellos, como todavía no tenían clara la cuestión de lo que nosotros tenemos como la eternidad, es decir, el cielo, la vida que nosotros esperamos del cielo, eso ya lo dijo Cristo, pero ellos no lo tenían muy claro. Entonces ellos, para prolongar su vida, necesitaban tener hijos. En el hijo se prolongaba como el ser de uno, porque uno no quiere morir. La gente, ¿qué no hace por no morir? La gente, haga de cuenta, una enfermedad mortal, ¿no? Un cáncer, una diabetes, no sé, pues una cosa así de grave, eso que lo mata a uno, ¿no? Y entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Pues a veces con la desesperación vende sus carros, vende sus casas y hace de todo para no morir. Entonces el hombre, la mujer del Antiguo Testamento no podía tener esas posibilidades médicas como lo tenemos nosotros ahora. Y nosotros ya tenemos claro
que aunque muramos, vamos a vivir, como dice el mismo Jesucristo, a Marta y María. Pero ellos no tenían eso. Entonces la forma de prolongar la vida de la persona, del hombre y de la mujer, era a través de los hijos. Entonces ellos estaban asegurando la eternidad en ese hijo. Dese cuenta entonces en ese sentido la recompensa que le dio Eliseo a esta mujer. O sea, no es una cosa así nomás. Ahora la gente aborta, pues, porque es que ahora nos han metido en la cabeza que hay muchos hijos, que los hijos pues arruinan la figura, que los hijos estorban, que los hijos solo pistos son, no sé qué, toda la gente aborta. Uno ya no valora eso ahora, pero en la antigüedad el hijo era absolutamente todo. Y por eso la gente tenía muchos hijos, la gente tenía bastantes hijos, muchos hijos, y un hombre tenía hijos de varias mujeres, incluso todo eso. Pero hay que leer esa realidad en aquel ambiente y la mentalidad. Pero bueno, lo que quiero decir es eso: dése cuenta de la recompensa que aquella persona recibió, simple y sencillamente, aunque gastó un poquito, no lo vamos a negar, pero dice que era gente acomodada, tenía su dinerito. Dese cuenta de la recompensa que cachó, una recompensa de seguridad para su ancianidad y una recompensa de vida eterna. Aseguraba que ella no se iba a morir. Y de hecho esto es tan fuerte. Aquí no está en la lectura, pero si seguimos la lectura del segundo libro de Reyes, si adelantamos en el versículo 17, entonces la mujer no se lo cree. Pero ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo usted? No juegue conmigo con eso, con eso no se juega, está diciendo la mujer. No estoy jugando contigo, vas a ver que vas a tener un hijo. Y ella se alegra demasiado por ese hijo que le promete, y cabal al año, ¡pum!, aparece el muchachito. Y eso, se imaginan ustedes, es el corazón le palpitaba, ¿verdad?, de tanta alegría que recibió esa mujer por ese hijo. O sea, la recompensa es enorme. Yo he tenido esa dicha. Por supuesto que no es para alabarme, pero hay mucha gente que por gracia de Dios, en las distintas parroquias donde he pasado, me ha acogido, y uno se da cuenta de la bendición que Dios les regala. Por supuesto que no estamos hablando ya en este caso de bendiciones materiales, no sé, mucho dinero, que tenga muchos carros, no sé, se curó de una enfermedad. Hay veces sí, eso sí lo he visto. Pero la gente recibe bendición. La gente recibe bendición cuando acoge al hombre de Dios. Entonces, como he dicho, predico eso porque nuestra sociedad va en declive. Y la gente ahora, en lugar de ponerle atención al sacerdote, al enviado de Dios, como dije anteriormente, legítimo, en lugar de eso, pues valora más al científico. Por supuesto que no estoy minusvalorando la labor del científico, el doctor, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el profesional. No lo estoy desvalorando, por supuesto que no. Pero dése en cuenta de si rechazamos a la persona que es el enviado de Dios. ¿A quién rechazamos? Pregunto, ¿a quién rechazamos? ¿A quién rechazamos? A Jesucristo. Démonos cuenta. Repito por tercera vez, eso no estoy diciendo para que nos traten como reyes, sino para que ustedes se den cuenta de a quién reciben cuando reciben al sacerdote, cuando reciben a la persona enviada por Dios. Yo se los garantizo con mi vida, porque estos ojos lo han visto, la bendición que ha recibido, principiando con mi propia casa. Porque como he dicho, la secuencia de lecturas que hemos llevado en estos 3 domingos, en el caso de mi familia, por supuesto, han recibido grandes bendiciones. En el caso de la gente que me ha acogido bondadosamente en sus casas cuando he visitado, no sé, pues ir a ver un enfermo, hacer una bendición, o simplemente me invitan a una cena o un almuerzo. Entonces uno se da cuenta de la alegría que recibe la gente. Uno se da cuenta. Entonces no nos perdamos eso. Valoremos al enviado de Dios. Bueno, si ahora lo miramos desde el otro punto, entonces uno se da cuenta del enviado de Dios, es decir, aquellos, y eso lo digo para los muchachos que también reciben el llamamiento del Señor, la recompensa que van a recibir. Por supuesto que aquí en este sentido hay que ser también explícitos, y Jesucristo lo dice: el que no carga con su cruz, dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Para terminar, también, como digo, envío el mensaje a los jóvenes, y también si algún sacerdote me ve,
por supuesto. Cristo está pidiendo la centralidad de, vamos a ver cómo lo decimos, que el Señor me ayude. En el corazón del enviado de Dios, en el corazón del que quiere seguir a Cristo, tiene que estar Él, antes que cualquier amor, cualquier amor, el amor del hijo, el amor de la mamá, del papá, el amor de los hermanos. Incluso uno tiene que amar más a Cristo que a sí mismo. Que a mí me lleve la fregada, pero que Cristo sea glorificado en mí. Eso lo dice San Pablo. Entonces, eso es para el que decide hacerle caso al Señor. Entonces, pues, vamos a resumir, resumamos. Entonces, hemos hablado de la recompensa que va a recibir la familia, la persona que recibe al enviado de Dios, para que no se lo pierda. Porque, como he dicho, hay mucho escrúpulo en torno al enviado de Dios y la gente lo ve como bicho. Por última parte, pues el que decide seguir al Señor muy de cerca recibirá también una recompensa. La gente lo querrá, como dice el mismo Cristo, va a recibir al 100 por uno en madres, hermanos, hijos, casas y todo eso con persecuciones. Pero que también el que decide hacerle caso a Cristo, entonces debe ser absoluto la centralidad de Cristo en su corazón. Su corazón tiene que estar lleno de Jesucristo. Amén.